Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir esperando un poquito que se siga sumando gente para dar inicio a este webinar. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciana Agostino, soy kinesióloga del Hospital de Niños Sor María Ludovica y formo parte del equipo interdisciplinario que hacemos seguimiento a los pacientes con FQ. Tengo el honor de presentar a la doctora Cecilia Rodríguez Hortal, kinesióloga que realizó su tesis doctoral sobre ventilación no invasiva en personas con fibrosis quística. Tiene 3 importantes publicaciones que podemos observar sus títulos en pantalla. Ahí vemos cuál es el mejor momento para realizar función pulmonar, para evaluar los efectos de la terapia de higiene bronquial. BNI como terapia de higiene bronquial en FQ, y su tercer trabajo, experiencia utilizando BNI como terapia de higiene bronquial en adultos con fibrosis quística. Actualmente es jefe del centro de FQ del Hospital Karolinska de Estocolmo, Suecia. Te agradecemos mucho, Ceci, por contar hoy con vos y poder compartir siempre, estar tan generosa con tu tiempo y mostrando tu experiencia y conocimiento en esta tarde con nosotros. Y sí, queremos también agradecer a todas las personas que están participando hoy del webinar y avisarles que al finalizar va a haber un momento de preguntas y de intercambio con la disertante, así que pueden ir dejando sus preguntas en el box de preguntas y al finalizar las realizaremos. Y agradecemos mucho también a la Asociación de Profesionales por brindarnos este espacio de intercambio y de formación profesional. Y voy a coordinar este webinar con la licenciada Patricia Iglesias, jefe del Servicio de Kinesiología del Hospital Pediátrico Avelino Castelán de Chaco, y miembro del equipo interdisciplinario del Centro Provincial de FQ del mismo hospital. Bueno, el webinar de hoy es uso de ventilación no invasiva como terapia de higiene bronquial en fibrosis quística. Muchas gracias, Ceci. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este webinar. El objetivo de la charla es compartir mi experiencia y los años de trabajo con el uso de la ventilación no invasiva, en este caso específicamente presentar cómo se usa la ventilación no invasiva como un coadyuvante en la terapia de higiene bronquial en los pacientes con fibrosis quística. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, empezamos. Para empezar a hablar de fibrosis quística es importante conocer la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? No es acúmulo de secreciones porque sí, sino que hay un defecto que está a nivel de la membrana celular de toda lo que es epitelio mucociliar, por eso afecta las vías respiratorias. Entonces están afectados los canales de transporte de iones a nivel de la membrana celular y eso hace que las secreciones se vuelvan más espesas. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta que es una patología genética con complicaciones patológicas a nivel de la mucosa de la vía aérea. ¿Sí? Nosotros estamos tratando la enfermedad, el efecto que produce ese defecto. El CFTR tiene una función que es mantener la capa de líquido superficial a través de la función, como decía anteriormente, de canal y de regular más que nada el tránsito de cloruro a nivel de la vía aérea. Por eso hay un aumento en la reabsorción de sodio y agua con una formación del líquido viscoso en la vía aérea. ¿Sí? Si comparamos moco de una persona sana y una persona con fibrosis quística, hay diferencia en la cantidad de agua y sal.
En las glándulas sudoríparas, tanto el sodio como el cloro se van a retener en el lumen con una pérdida importante de electrolitos, por eso la sudoración va a ser salada y el cloruro de sodio se va a eliminar continuamente. Es lo que caracteriza a la enfermedad, ¿sí? El sudor salado, y son pacientes que tienen, bueno, acá es verano, ¿no? Entonces son pacientes muy propensos a descompensarse en el verano porque tienen mucha pérdida de electrolitos. A su vez, en la vía aérea va a haber una disminución de sales, por lo tanto, como sabemos de química, el agua sigue a las sales, y como no hay sales, no hay agua, las secreciones son espesas. Acá tenemos un corte, que es un corte realizado en un pulmón de un paciente que se trasplantó en el hospital de Lund, al sur de Suecia, que es el centro de trasplantes de pulmones acá en Suecia, y al hacerle la anatomía patológica se hacen los cortes, y yo veía la cantidad de secreciones con un pulmón totalmente colapsado, secreciones espesas, mucopurulentas. Es esto lo que el kinesiólogo tiene que tratar de ayudar a expectorar y movilizar todos los días. Es un trabajo obviamente que requiere mucho consumo energético para el paciente y muy desgastante. La inflamación y la infección en la vía aérea en los pacientes con fibrosis quística va a estar presente desde las 4 semanas de vida, ¿sí? Por eso muchas veces se dice que hay que esperar a que la sintomatología esté presente para tratar a un paciente. Bueno, en realidad sabemos desde lo que es la investigación científica que los pacientes con fibrosis quística ya tienen deterioro de la vía respiratoria sin haber un cambio en la función pulmonar. Por eso es importante el trato, la fisioterapia respiratoria, como forma de prevenir un deterioro o un daño permanente en la vía aérea. Hay respuesta inflamatoria en infantes no colonizados, por eso quiere decir que hay un aumento de secreciones y hay infección e inflamación, y los infantes, incluso no sintomáticos, ya han demostrado colonización durante la primera semana de vida. Por eso es importante, desde que el paciente recibe el tratamiento, desde que el paciente recibe el diagnóstico de fibrosis quística, es importante empezar con el tratamiento, aunque sea un tratamiento muy sencillo de educación hacia los padres y de explicarles cuál es el objetivo de la fisioterapia respiratoria. La infección e inflamación es un círculo vicioso que se va a dar continuamente durante la vida de esa persona con fibrosis quística. A su vez va a estar asociado con insuficiencia pancreática y va a haber un desbalance electrolítico, lo que nombraba anteriormente a nivel de la mucosa de la vía aérea, retención de secreciones, porque las secreciones son más espesas, con reducción de la capacidad de ejercicio, el paciente se mueve menos, tiene disnea de reposo, y así hay un deterioro pulmonar más activo, lo que lleva a que el paciente se mueva menos e incrementa la morbimortalidad. Acá vemos un estudio donde se aerosoliza una sustancia radiactiva para ver la deposición a nivel de la vía aérea, y lo que vemos es un paciente con una función pulmonar del 25% va a tener una deposición de la medicina en lo que es vía aérea central, mientras que un paciente con una función pulmonar mayor, en este caso del 60%, tiene una mejor deposición pulmonar, porque sabemos que la deposición de la medicina que el paciente inhala va a estar directamente relacionado con la función pulmonar. Para los pacientes que tienen una función pulmonar debajo del 30%, si bien se puede indicar inhalación de antibióticos, la deposición a nivel pulmonar no va a ser tan buena como un paciente con una función pulmonar del 50 o del 60%. Esto es muy importante a la hora de utilizar antibiótico endovenoso y a la hora de
indicar un tratamiento de inhaloterapia. A medida que va transcurriendo la enfermedad, como decía anteriormente, es una enfermedad que no tiene cura, sino que se va empeorando el paciente, hay un aumento del trabajo respiratorio, el paciente empieza a entrar en un patrón respiratorio, cambiar su patrón respiratorio, hacerlo un patrón respiratorio rápido y superficial, y lo que lleva a una hipoventilación alveolar y va a tener anormal intercambio de gases. Eso es cuando ya la enfermedad avanzó bastante, ¿sí? Entonces ahí entra el rol de la ventilación no invasiva, cuando hay hipoventilación alveolar con incremento del dióxido de carbono y una disminución del oxígeno, ¿sí? Entonces el paciente entra en esta hipoventilación alveolar con falla respiratoria y es el momento de empezar con la ventilación no invasiva. ¿Qué pasa con el drive central? Cuando hay una alteración neurológica que el drive central deja de mandarse información a los músculos respiratorios, hay un aumento de la carga respiratoria. Cuando el drive central incrementa su carga para decirle a los músculos respiratorios que necesitan trabajar más, también hay una carga de lo que es el trabajo respiratorio. Para compensar este desbalance se empieza con la ventilación no invasiva, ¿sí? Por eso la pregunta es, ¿cuándo iniciamos ventilación no invasiva? Podemos iniciarla de dos formas, como una ayuda a la terapia de higiene bronquial cuando el paciente entra en fatiga durante la terapia de higiene bronquial, es una de las indicaciones, y otra de las indicaciones es como soporte respiratorio, cuando es un paciente que está hipercápnico, hipoxémico durante la noche o con alteración de gases durante el día, es un paciente candidato a ventilación no invasiva continua. En este caso, como el objetivo de la charla es ventilación no invasiva, como una terapia de higiene bronquial, vamos a iniciarla generalmente cuando la terapia de higiene bronquial convencional no es suficiente. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, es un paciente que se deteriora durante la terapia de higiene bronquial con caída de la saturación, con fatiga, con incremento del trabajo respiratorio, cuando no logra expectorar la cantidad de secreciones que generalmente el paciente debería expectorar de acuerdo a su condición de función pulmonar, es un paciente que es candidato a utilizar ventilación no invasiva como soporte de terapia de higiene bronquial. Y un paciente, por ejemplo, que empieza a incrementar su volumen residual, ¿sí? donde vemos que el espacio muerto está aumentando, que hay caída de la función pulmonar, es un paciente que es candidato a ventilación no invasiva como terapia de higiene bronquial. Este es un estudio realizado en el 2012 donde se le consultó a los fisioterapeutas cuándo es la indicación de iniciar ventilación no invasiva. Bueno, el 20,6%, como vemos ahí, iniciaban cuando había una exacerbación con hipercapnia, y el otro 20,6% cuando entraban los pacientes en lista de trasplante, ¿sí? Todavía no se había empezado con aprobar lo que es ventilación no invasiva como una técnica de asistencia al clearance mucociliar. Entonces, lo que decía anteriormente, podemos utilizarlo hipercapnia diaria en falla respiratoria de saturación fatiga durante la fisioterapia, que es el objetivo de hoy, y también como hipoventilación nocturna. Los pacientes que tienen deterioro del sueño, con un estudio del sueño que muestra hipercapnia e hipoxemia, es un paciente que es candidato a ventilación no invasiva. Y también como un puente para el trasplante pulmonar. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es anticiparnos a la falla respiratoria nocturna, a la desaturación que generalmente se da en el sueño REM.
es la parte del sueño donde la desaturación se nota de forma más llamativa. Hay estudios que muestran, este estudio de Farouk del 2011, que los gases durante el día y la función pulmonar tienen una poca correlación con lo que es intercambio gaseoso durante la noche. Por eso tenemos que trabajar activamente, no solamente guiarnos por lo que es la función pulmonar o los gases arteriales durante el día, sino anticiparnos a esta falla nocturna y generalmente empezar la ventilación no invasiva tempranamente como ayuda para la terapia de higiene bronquial y después directamente como soporte nocturno. ¿Cómo vamos a ventilar? Lo más importante de cómo vamos a ventilar es el setting, ¿sí? La modalidad que vamos a utilizar no es tan importante, pero el setting sí es muy importante. Después vamos a nombrar lo que quiero decir con el setting. La mayoría de los estudios muestran que el CPAP es insuficiente en fibrosis quística. Son pacientes que tienen alta resistencia en la vía respiratoria, por lo tanto necesitan una ventilación con un doble nivel, un bilevel, donde tengamos una presión inspiratoria y una presión expiratoria, ya que al paciente le da mayor confort y tiene mayor adaptabilidad, y este sistema de 2 niveles crea lo que es una presión de soporte ventilatorio, que le permite al paciente manejarse y adaptarse más fácilmente que utilizar un CPAP. La presión de soporte ventilatoria vamos a manejar una presión que está predeterminada, ¿sí? La elegimos nosotros, ¿sí? La elige el terapeuta. La respiración es terminada por el paciente, pero va a ser siempre asistida durante todo el proceso por el ventilador, y el paciente lo único que controla va a ser la frecuencia respiratoria y la duración, en algunos casos, del tiempo de la inspiración, ¿sí? El volumen corriente va a depender obviamente, del nivel de presión de soporte, ¿sí? El volumen corriente va a ser más alto si le damos una presión inspiratoria más alta, pero va a depender de otros factores como es el esfuerzo inspiratorio del paciente y de las propiedades mecánicas del sistema respiratorio, ¿sí? Un paciente con una función pulmonar debajo del 30% no va a lograr el mismo volumen corriente que un paciente que tiene el 80% de su BEP sub 1. ¿Sí? Hay propiedades mecánicas elásticas que ayudan a incrementar el volumen corriente que no se dan si el paciente tiene deterioro del pulmonar, ¿sí? En caso de bronquiectasias o grandes cavitaciones. ¿Cómo ventilar? Lo que decía anteriormente, lo mejor es utilizar un sistema binivelado con doble presión positiva en la vía aérea. Y ahí tenemos el IPAP, que es una presión inspiratoria. Esto le ayuda a soplar, ventilar el pulmón, y una presión expiratoria que va a ser la análoga a la PIP, ¿sí? La presión inspiratoria lo que hace es aumentar el volumen corriente, y la presión expiratoria lo que hace es ayudar a mantener la vía aérea abierta, ¿sí? A que nunca se cierre. Y eso nos va a ayudar a mejorar lo que es la ventilación para tratar justamente la hipoventilación alveolar, y al mantener la vía aérea abierta podemos poner aire por detrás de las zonas obstruidas, y eso nos ayuda a después lograr movilizarlas o expectorarlas más hacia la vía aérea central. ¿Sí? Entonces la EPAP, la PIP, lo que ayuda es mejora generalmente los gases en sangre, ¿sí? La presión inspiratoria nos aumenta el volumen corriente. ¿Cómo ventilar con la presión positiva expiratoria? Siempre iniciando a partir de 5 centímetros de agua y aumentando hasta lograr el efecto PEP, de presión positiva expiratoria, que es entre 10 y 20 centímetros de agua.
Y la EPAP, lo que decía anteriormente, va a reducir este colapso alveolar, permite a su vez reclutar alvéolos que estaban colapsados y aumentar la capacidad residual funcional en forma temporal para después lograr movilizar las secreciones a la vía aérea proximal. ¿Qué interfase vamos a utilizar? Preferentemente nasal, va a tener menor espacio muerto, es positiva, y eso se puede utilizar durante la noche en caso de ventilación nocturna. Pero para la fisioterapia respiratoria necesitamos oronasal, porque estamos hablando de presiones muy altas, ¿sí?, que le damos al paciente durante 1 o 2 minutos, después vamos a ver el protocolo que yo utilizo, y es mejor para el paciente lograr inspirar, ¿sí?, con una máscara oronasal. Además va a ser más confortable, podemos agregarle oxígeno suplementario en caso de ser necesario. La humidificación, si usamos para terapia de higiene bronquial, no es necesaria porque lo usamos intermitentemente y combinado con inhalación, generalmente de solución hipertónica, por eso no es necesario, pero si vamos a usar ventilación no invasiva nocturna, ahí sí está recomendada la humidificación. ¿Cómo ventilar? Bueno, vamos a usar presiones muy altas, lo que decía anteriormente, una presión inspiratoria de arriba de 25 centímetros de agua, presiones expiratorias de arriba de 10, ¿sí? El tiempo inspiratorio bastante largo, ¿sí?, para darle al paciente la posibilidad de llenar los pulmones lo máximo posible. El trigger inspiratorio bajo, pero evitando el autotriggering, y el trigger expiratorio, es decir, el que cambia desde inspiración a expiración, lo vamos a poner bastante alto para tratar de mantener el volumen de aire en el pulmón lo más posible, ¿sí?, que sea difícil sacar el aire, ¿sí? Así tenemos un volumen corriente más alto del normal que nos va a ayudar después para expectorar las secreciones. Y el objetivo de estas altas presiones es tratar la resistencia pulmonar, ¿sí? Muchas veces la pregunta de los neumonólogos es, son presiones muy altas, una IPAP de arriba de 25 centímetros de agua. Sí, son presiones altas, pero la presión que utilizamos, por ejemplo, para la tos es de arriba de 200 centímetros de agua, ¿sí? Esa sí es una presión más alta en caso de provocar un neumotórax. Y lo que hacemos es combinar lo que es inhalación de solución hipertónica, combinarlo con el uso del bilevel y combinarlo con diferentes decubitos, también es factible de hacer, ¿sí? Y el objetivo va a ser siempre incrementar la capacidad residual funcional, reducir el esfuerzo respiratorio durante la terapia respiratoria, así que el paciente no se canse tanto, y más que nada en los pacientes graves con gran deterioro pulmonar, con muchas secreciones que es difícil de tratar, ¿sí? Entonces, en este paciente lo que habíamos hecho es inhalación, ahí se ve en la foto, inhalación con el IFLO, habíamos inhalado solución hipertónica al 7%, alrededor de 10 minutos, y después usamos la ventilación no invasiva durante 1 o 2 minutos, incrementando el volumen corriente, lo podíamos seguir monitorear en la pantalla, ¿sí?, para ver cómo iba. Y después el paciente expectoraba o hacía un huffing, ¿sí?, para movilizar las secreciones. Y en este caso es un video donde el paciente, después de haber hecho su inhalación, también con solución hipertónica, utiliza el bilevel también para incrementar la capacidad residual funcional durante 1 o 2 minutos. Observen la posición de sentado y la posición de, tratando de apretar la máscara lo máximo posible contra la cara, ¿sí? Porque son presiones altas, obviamente es más difícil de manejar y mantenerlo sujeto. Y después hace un huffing. Para movilizar las secreciones. Bueno, ¿por qué ventilar? ¿Por qué vamos a ventilar? Para disminuir el trabajo respiratorio, para
movilizar las secreciones, más que nada en los pacientes que tienen gran deterioro pulmonar y gran destrucción del parénquima, y para tratar también la hipoventilación. ¿Sí? También la ventilación no invasiva puede usarse durante el ejercicio como una ayuda, un soporte respiratorio durante la terapia y también en las exacerbaciones pulmonares. ¿Sí? En este estudio de Farouk del 2011 se prueban expone los beneficios que ya están probados de la ventilación no invasiva y los que todavía están en estudio, ¿sí? Y lo que se veían era que va a mejorar la calidad de sueño, mejora la sobrevida, y un paciente con menor cantidad de secreciones va a tener un estado nutricional mucho mejor que otro paciente con mal manejo de secreciones, ¿sí? El estado nutricional sabemos que está directamente relacionado con lo que es la sobrevida en FQ. ¿Por qué ventilar? Porque la VNI va a disminuir el trabajo de los músculos respiratorios. A la izquierda vemos la ventilación espontánea, la presión esofágica es la presión que está directamente relacionada con la actividad del diafragma, ¿sí? Vemos que la presión esofágica fluctúa, ¿sí? Quiere decir que el diafragma trabaja, y cuando ponemos presión de soporte, ¿sí? La actividad del diafragma no es tan activa, lo que quiere decir que ponemos a los músculos respiratorios más en reposo durante el uso de la ventilación no invasiva, disminuyendo el trabajo de los músculos respiratorios. El desbalance que le mostraba anteriormente entre lo que es los músculos respiratorios y la carga del sistema respiratorio va a estar en balance, compensándolo con la ventilación no invasiva. ¿Cómo monitoreamos y seguimos el tratamiento con ventilación no invasiva? A través de gases en sangre, inmediatamente cuando lo aplicamos como una ayuda durante la terapia higiene bronquial, podemos evaluar la saturación y evaluar el volumen corriente que el paciente está manejando en el respirador, y tener en cuenta que al aplicar presiones positivas en la vía aérea estamos afectando lo que es el gasto cardíaco, y eso puede alterar hemodinámicamente al paciente. Por eso es importante controlar el pulso y presión arterial cuando empezamos con este tipo de tratamiento. ¿Cómo comenzamos y configuramos el equipo? Lo más importante es explicar el tratamiento al paciente, explicar cuál es el objetivo de este tratamiento, más que nada en la pediatría, en los pacientes pediátricos, para que no sea un tratamiento desagradable. Conseguir una máscara que sea adecuada, ¿sí? Para evitar todo tipo de lastimaduras, y comenzando siempre la configuración de las presiones con la máscara y no en el paciente, ¿sí? Que configuramos la presión, tenemos la máscara en la mano, y después el paciente que pruebe, ¿sí? Colocamos cerca de la cara del paciente y vemos la tolerancia que tiene a ese tipo de presión que estamos utilizando. Lo que decía anteriormente, siempre comenzar con una EPAP de 5, una EPAP de 10, y después vamos escalonadamente subiendo con el objetivo de la presión de llegar a una presión inspiratoria entre 20 y 30 y una presión expiratoria que es igual a la PEP, al efecto de la máscara PEP, que va a ser entre 10 y 20 centímetros de agua. ¿Sí? Tratar de mantener una diferencia entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria de alrededor 10 centímetros de agua. Y siempre los cambios que vamos a hacer que estén orientados a lo que es gases en sangre, a la cantidad de secreciones expectoradas y a los criterios subjetivos que nos pueda dar el paciente, ¿sí? Las contraindicaciones para utilizar ventilación no invasiva son alteraciones de trauma facial o quemaduras o cirugías gastrointestinales. Si tenemos un paciente con un neumotórax no drenado, generalmente no utilizarlo. Negativa el paciente que no quiera realizar ese tratamiento, alteración de vía aérea superior, vómitos. En el caso del neumotórax drenado sí se puede utilizar ventilación no invasiva, y mi recomendación es
quizás empezar por presiones más bajas, ¿sí? En la práctica, lo importante es explicar los principios de la DNI a los pacientes y familiares, ¿sí? Que vamos a ir progresando en el incremento de la presión inspiratoria y la presión expiratoria, explicarle cómo funciona el trigger y qué función va a tener el trigger inspiratorio, como decía, lo más sensible posible, pero sin autotriggering, con el mayor pico flujo inspiratorio, así le damos al paciente el mayor volumen de aire inspiratorio, y el trigger expiratorio aumentado para aumentar la capacidad residual funcional. Y después vamos monitoreando siempre frecuencia respiratoria, el volumen corriente, saturación y el confort que tiene el paciente. ¿Sí? Muchos pacientes van a decir, oh, no es confortable o necesito incrementar la presión inspiratoria para realmente poder inspirar todo el aire al cual tengo capacidad. Y las presiones van a ir cambiando, no es algo estático, ¿sí? Van cambiando de tratamiento a tratamiento. Quizá el paciente con muchas secreciones al comienzo de una infección va a necesitar presiones más bajas y cuando ya cuando está mejorando de la infección, las presiones ahí ya las podemos incrementar. Las conclusiones de la mayoría de los trabajos es que la ventilación no invasiva va a disminuir el trabajo respiratorio y va a mejorar el intercambio gaseoso, va a mejorar la presión inspiratoria y la presión expiratoria, mejora lo que es ventilación alveolar, incrementa el volumen corriente, ¿sí? En forma transitoria, pero lo incrementa para movilizar las secreciones, y mantiene los niveles de oxigenación y fuerza muscular durante la fisioterapia respiratoria. Los pacientes al mismo tiempo reportan menos fatiga durante la terapia respiratoria. Hay mejora del Lung Clearance Index, que es un índice que evalúa pequeña vía aérea, ¿sí? Este es un estudio que hicimos, que ahora se los voy a mostrar. Hay incremento en la ventilación alveolar, por lo tanto es una de las indicaciones para tratar lo que es la hipoventilación alveolar. Hay mejora en el BEP-1 en los pacientes que utilizaron ventilación no invasiva, y mejora en el clearance de secreciones. En un estudio que realizamos, que se publicó en el 2016, un estudio randomizado, prospectivo, con un grupo control, que evaluamos los efectos de la ventilación no invasiva en un grupo y dos grupos de pacientes, 32 en total. Un grupo utilizó ventilación no invasiva, el otro grupo utilizó máscara PEP como técnica de clearance mucociliar, ¿sí? Pacientes con moderada función respiratoria, con un BEP-1 del 47% durante 3 meses, y veíamos que en el grupo que utilizó bi-level, ventilación no invasiva, ¿sí? Hay una caída en lo que es, perdón, esto es la descripción de los dos grupos. El grupo de bi-level tenía un BEP-1 de 1,60 litros y el grupo PEP de 2,10, ¿sí? Había una discrepancia, pero no era significativa. Y las intervenciones eran realizar la terapia de higiene bronquial 2 veces por día durante 3 meses. Un grupo utilizó ventilación no invasiva, el otro utilizó máscara PEP, y lo que íbamos midiendo es función pulmonar, el BEF y la capacidad vital forzada. Hicimos la medición del Lung Clearance Index, que como le repetí anteriormente, evalúa la función pulmonar de la pequeña vía aérea. Evaluamos frecuencia respiratoria, saturación, gases en sangre, frecuencia cardíaca, parámetros de inflamación en sangre, test de 6 minutos y el Body Mass Index. Y los primeros puntos de evaluación era más que nada función pulmonar. Y lo que vimos fue una caída significativa en el Lung Clearance Index en los pacientes que utilizaron ventilación no invasiva, ¿sí? El Lung Clearance Index tiene que estar por debajo de 7,
Entonces esos pacientes, algunos normalizaron su lung clearance index. Si tenemos un lung clearance index más alto de encima de 7, ya es patológico, quiere decir que tarda más tiempo en ventilar el nitrógeno, en este caso utilizamos como washout, y nos habla de un deterioro, una alteración en la pequeña vía aérea. Y ahí teníamos la diferencia de los parámetros, el lung clearance index entre los dos grupos, y lo que muestra es una disminución en el grupo que utilizó ventilación no invasiva. ¿Sí? Disminución del lung clearance index quiere decir mejora en el clearance de, en este caso, nitrógeno. Como conclusión que tuvimos de este estudio es que la ventilación no invasiva mostraba efectos positivos como un rol importante en lo que es terapia de higiene bronquial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ceci, ¿puedo preguntarte? Sí. Un gusto que tenerte acá. Voy a terminar de compartir, así sí. veo las caras. Ahí nos activan Ahí está. Ahí nos activan. Esperamos un ratito que nos activen. No nos podemos ver. Perdón por los gritos acá. Ay, no me da mucha pena el gordito, pero se portó bárbaro igual. Ya estábamos por ir todas para allá, me parece. La verdad, muchísimas gracias. No te puedo decir todo, ibas hablando, ibas contestando todas mis preguntas que te quería hacer. Una excelencia tu charla, y sobre todo te agradecemos desde la sección de kinesiología de APAFIC de que nos brinde todos tus conocimientos, tus saberes, con una humildad que realmente agradecida. Y sobre todo por darnos tu tiempo y dejarlo a tu niño ahí sin su mamá. Mi pregunta era, en pediatría, ¿cuál fue el niño más chiquito, el niño que usaste BNI en la terapia de higiene bronquial, y con tu experiencia, cómo pudiste sortear esas incomodidades de las máscaras de BNI y los tiempos? Utilizamos, si mal no recuerdo, un paciente con una atelectasia aguda, ¿sí? Una atelectasia del lóbulo medio, hace muchos años, ¿sí? Yo calculo que tendría 5 años. Lo utilizamos, obviamente, presiones mucho más bajas. Las presiones que nombré en este estudio son adultos, ¿sí? Bien. No pasamos, creo, de 18-20 centímetros de agua como presión inspiratoria, ¿sí? Bien. Y eran tiempos muy cortos de acuerdo a la tolerancia de ese paciente, ¿sí? Quizás era 1 minuto de ventilación no invasiva y después ponerle la inhalación y después combinar de vuelta con la ventilación no invasiva, mucho en decúbito porque es más fácil de tratar a los chicos acostados, pero bueno, presiones mucho más bajas. Sí. Comenzaste en forma progresiva a llegar a los 18 centímetros de agua. Sí, progresivamente. Quizás habré empezado con 5 de presión expiratoria y 10 de presión inspiratoria. Claro. Sí, presiones bajas porque, claro, los pacientes pediátricos es otra cosa, sí. Claro, y oro nasal, ¿no es cierto? Usaste Exacto, oro nasal. Oro nasal porque los chicos son respiradores bucales, muchos. Sí. Entonces... Y te pregunto, en tu experiencia, ¿viste cambios en la impedancia del moco, en la densidad del moco, trabajando con la BNI, como que ayude a la fluidificación del moco? La viscosidad no la va a cambiar, ¿sí? No, lo que obvio. es la ventilación no invasiva, pero sí ayuda en la movilización de las secreciones. Sí, bien. Sí ayuda en eso.
Sí, Sí. sobre todo si están con pulmones con muy afectados, ¿no? Me imagino que no tengo experiencia de usar CIMAC de pediatría, por eso más me interesa saber. Graciana, ¿vos querés hacerle una preguntita a Ceci? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Genial. Muy, muy interesante. Como siempre, teníamos ganas todos de seguir escuchándote más. Bueno, hay varias preguntas, algunas las estuviste contestando. Silvina pregunta, ¿cuántos minutos se utiliza la BNI durante la higiene bronquial? ¿Y sería correcto hacer primero la hipertónica y luego colocar la máscara oronasal y hacer la BNI? Eso hablaste un poco, también está bueno explicar ese intercambio, Sí. intercalo que haces, que está buenísimo, entre la higiene Sí. bronquial y la terapia de inhalación. Entonces, lo primero de todo es el broncodilatador, ¿sí? Siempre que vamos a trabajar con solución hipertónica, darle al paciente un broncodilatador antes. Y después es inhalación de solución hipertónica, y lo que hacemos es combinarlo con drenaje autogénico, ¿sí? Así el paciente respira en los distintos niveles, baja cerca del volumen residual para juntar las secreciones, las transporta y las lleva más central, ¿sí? Entonces más o menos inhalación 10 minutos, una cosa así, y después cuando el paciente quizás expectora, ¿sí? Después de inhalar la hipertónica, en lugar de utilizar la PEP para incrementar la capacidad residual funcional, ahí usábamos lo que es el bi-level, la ventilación no invasiva, entre 1 y 2 minutos, ¿sí? Es incrementar la capacidad residual en forma transitoria, ¿sí? Para poner aire por detrás de las secreciones. Entonces, cada vez que el paciente expectoraba, le damos la posibilidad de utilizar ventilación no invasiva como para poner aire nuevo en la vía respiratoria. Perfecto, súper claro. Excelente. Excelente. Teníamos otra preguntita más, me parece, si se puede. Seguiré preguntándole. No sé si, Cecilia, ¿puedes Sí, dale. Bueno, contestaste una que era sobre los niños, pero hay otra, Ana pregunta, ¿cuál es la EPAP más alta que usaste para la higiene? La usé en un paciente y usamos 35. Un paciente adulto. Sí. Con bastante, múltiple deportista, con una función pulmonar de alrededor de 45% del BEP sub 1, un alto, con pulmones grandes, ¿sí? Entonces, utilizamos presión inspiratoria alta, sí. 35 bueno, centímetros de agua. Perfecto. Una pregunta que también, algo que también nos queríamos preguntarte, si tenías experiencia en utilizar la ventilación no invasiva durante el ejercicio. Acá particularmente preguntan ejercicios aeróbicos en niños de 12 años. ¿Sí? ¿Qué presiones usarías durante una terapia de rehabilitación respiratoria? Sí, en la tesis hay un estudio, que es el último de los estudios que hicimos, que todavía no se publicó por distintos motivos, que ahí utilizamos dos grupos, un grupo en la cinta con ventilación no invasiva y el otro grupo en la cinta con oxígeno. Y eran pacientes adultos, ¿sí? Y el resultado era que los pacientes que utilizaron ventilación no invasiva, al mismo tiempo le hacíamos el control con Centec para ver el dióxido de carbono, ¿sí? Y le hicimos gases en sangre, y el grupo que utilizó ventilación no invasiva durante el ejercicio no retenía dióxido de carbono, mientras que el grupo que entrenaba con oxígeno, ¿sí? Como había una disminución del volumen respiratorio, retenían dióxido de carbono. ¿Sí? Mantenían su saturación porque se les daba oxígeno, pero incrementaban el dióxido de carbono. Presiones mucho más bajas que lo que es durante la terapia respiratoria, obviamente. ¿Sí? Presiones más bajas de EPAP, quizás 5, y de presión inspiratoria eran 15, 20, de acuerdo a cada paciente. Perfecto, súper claro. Excelente. No sé, gracias. Sí, Patri, hay otra pregunta, y decía otra persona preguntaba, en caso de trabajar la terapia con la asistente de la tos, ¿también estaría bueno combinar con BNI? Que esto también surgió en el Congreso de APAFIC, sí. Por eso te pregunto, calculo que asistente de la tos se está refiriendo al COFASIST. Bueno, te lo dejo a vos, Ceci. Sí, se puede utilizar el COFASIS con ventilación no invasiva,
Sí, pero en sí. fibrosis quística. Sí, no hay mucha experiencia de utilizar el COFACIST en fibrosis quística. En realidad, si uno va a lo que es la fisiopatología de la enfermedad, comparando con los pacientes neuromusculares, por ejemplo, un paciente neuromuscular tiene alteración a nivel muscular, ¿sí? Con pulmones sanos. Si vamos a la fibrosis quística, el fibroquístico tiene pulmones deteriorados con normal función de la musculatura respiratoria, ¿sí? Entonces, la tos en un paciente fibroquístico nunca tienen alteración de lo que es la tos, ¿sí? Siempre tienen un pico tosido que es arriba de una persona normal, porque los pulmones, el aparato muscular respiratorio es normal, ¿sí? Salvo que sea un paciente que esté desnutrido o que tenga otro deterioro, o que haya estado postrado mucho tiempo, o que sea cuidado paliativo, ¿sí? Salvo eso, no está indicado el COFACIST en fibrosis quística, ¿sí? Pero en el caso de que sea necesario utilizarlo en todos estos cuadros que digo, ¿sí? En el caso de que un paciente es paliativo, o un paciente con otra patología asociada o desnutrido, que no tenemos otra cosa para usar, sí se puede utilizar. Sí se puede utilizar ventilación no invasiva para incrementar la capacidad residual funcional y después utilizar quizás el COFACIST para ayudar a movilizar las secreciones. Bueno. Gra, ¿seguimos? O me parece que ya... seguimos. Un poquito más te lo tenemos, así sí, para nosotros. Están preguntando acá cómo programás la BNI nocturna en los pacientes con fibrosis quística y cómo haces la programación de las presiones o del setting, y luego para hacer la terapia de higiene bronquial. ¿Cuál sería lo más recomendable para iniciar? ¿Para la noche? ¿Las presiones para nocturnas? Sí. Lo más importante, si vamos a indicar ventilación no invasiva nocturna, necesitamos un estudio de sueño, ¿sí? No hay un predictor claro que nos diga este paciente necesita ventilación nocturna, como les mostraba anteriormente. El BEP sub 1, los gases diurnos no son predictores de falla respiratoria nocturna. Entonces necesitamos un estudio del sueño para saber realmente si el paciente tiene falla respiratoria nocturna, es decir, si tiene hipoxemia y si tiene hipercapnia. ¿Sí? Eso es el número 1, necesitamos un estudio nocturno. No necesitamos un super estudio, una polisomnografía, pero sí necesitamos que alguien le evalúe lo que es gases en sangre o que le haga un control transcutáneo de dióxido de carbono. Sí se necesita. Y lo que se va a iniciar es una presión expiratoria baja, una EPAP de alrededor de 5 centímetros de agua, ¿sí? Para evitar la retención en lo que es el aparato y todas las tubuladuras, y una presión inspiratoria que haya una diferencia de por lo menos 10 centímetros de agua, que es el presión de soporte que le estamos dando al paciente, ¿sí? Entonces estamos hablando entre 5 de presión expiratoria y 15 de presión inspiratoria, y después se va regulando obviamente el trigger y el tiempo inspiratorio de acuerdo a los gases que tiene ese paciente, ¿sí? Y después lo que es para terapia de higiene bronquial es lo que les contaba anteriormente. Mi recomendación es siempre tratar de iniciar el uso de la ventilación no invasiva como terapia de higiene bronquial en forma temprana, ¿sí? Para que el paciente se familiarice con el tratamiento, con el aparato, y después, si en caso de ser necesario, lo usa durante la noche. Pero es más fácil para un paciente que está familiarizado con una BNI, que después lo puede usar durante la noche, que un paciente que venga a la consulta y tengamos que hacerle ventilación nocturna, ventilación diurna
y ventilación para manejar las secreciones. Es un montón de cambios. Perfecto. Sí, me parece súper interesante porque lo que vemos eso, que terminamos usando BNI para higiene bronquial solamente a los pacientes que tienen BNI nocturna, que obviamente son los pacientes que están súper severos. Obvio. Así que, quizás que empecemos a usarlo más y exacto, más temprano, no hay que esperar. Yo muchas veces digo, un paciente que tiene una función pulmonar del 50%, ya estamos tarde, ya llegamos tarde, ¿sí? Claro. Tratar de... un paciente del 60% del BEP/1 hay que ver y evaluar si la terapia respiratoria es la adecuada y si se puede mejorar de alguna manera. Obviamente, año 2022, estamos en la época del CFTR y de los moduladores, ya las condiciones son diferentes. Igualmente, todavía no llegamos a que todos los pacientes tienen terapia genética, ¿sí? Moduladores. Hay mutaciones que no tienen todavía un tratamiento, entonces a esos pacientes le tenemos que dar tratamiento. Obvio, no, por eso otra pregunta está buenísimo, ¿qué parámetros clínicos? Esto es uno importante, el BEF, para empezar tempranamente la BNI. Bueno, Ceci, una pregunta más te hacemos, si tenés experiencia de la ventilación de percusión intrapulmonar, el IPB, para higiene bronquial. No, pero el IPPB, lo escuché mucho, se utiliza mucho, por ejemplo, en Francia. Si uno analiza, quizás en Argentina también, no sé. No, me reí porque uno dice que vuelve a aparecer Simón. Uno de los... sí, ya se los mando. Perdón. Hizo un trabajo en Argentina. Quizás se utiliza en Argentina el IPPB. Acá en el centro nuestro no, sí en el Garraham se utilizan y han hecho un estudio los residentes con Paula. ¿En fibrosis quística? Sí, sí. Si uno analiza el funcionamiento del aparato y lo que es la fisiopatología de la enfermedad, lo que es, estamos aportando inhalación, estamos aportando presión positiva y estamos la percusión intrapulmonar, que es totalmente diferente a colocarle un chaleco que es externo. Acá le estamos haciendo como un flutter al paciente con inhalación y con presión positiva. Entonces el resultado debe ser muy bueno. No tengo ninguna experiencia. Lamentablemente en Suecia no hay, ¿sí? Sé que algunos centros en Francia lo utilizan. Ok. Bueno, me parece que... Hay más preguntas, pero bueno. Hay más preguntas, pero... Una más, seguimos un ratito más. Yo por Total, ahora está ocupado. Después de una pregunta que por ahí se parece un poco a lo que ya habías contestado, si se usan dos programas para ventilación, uno de día y uno de noche, que sí, que obviamente necesitas un respirador que tenga los dos programas, calculo. Sí, o se puede hacer con el mismo, pero que el paciente, se le instruya al paciente para que lo modifique. Sí. Bueno, y acá otra pregunta, dice... Hace la voz, Patri, de la... sí, no importa. Habla si un paciente tiene un BEF de 50 y no está hipercápnico, y si tiene una hipoxemia y 93, satura media de nocturna, ¿sería mejor poner oxígeno a la BNI? No, perdón, oxígeno o BNI. O BNI. ¿Nocturna o diaria? Nocturna. Saturación media 93 nocturna. No desatura. No está por debajo del 90%. Ok. ¿Y ahí que nada? No, generalmente lo que tenemos es como criterio es que baje del 90%. Ok. Sí. Si no, se puede empezar, yo lo que utilizaría es, si hay una hipoxemia, de primera mano utilizaría ventilación no invasiva. Bien. Sí. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. En el caso de que el paciente no tolere, acá hay un tema muy importante con la ventilación no invasiva, no es lo más fácil, lo más tolerable para el paciente dormir con una máscara, ¿sí? Entonces, en ese caso que el paciente esté hipoxémico, no tolere la ventilación no invasiva, podemos utilizar oxígeno suplementario, pero controlando que no retenga dióxido de carbono. Sí, bien. Eso es importante.
Perfecto. Perfecto. Bien. Después hay otra pregunta, es si se puede hacer el control con gasometría venosa cuando no tenemos acceso a capnografía. Perdón. ¿Cómo? Dice si estaría bien hacer un control, calculo, de gases en sangre, pero en lugar de usar gas arterial o capnografía, usar gasometría venosa para controlar a los pacientes. Para la gasometría venosa solamente para controlar el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, sí. Sí, sí, es Perfecto. lo que usamos generalmente. Generalmente los fibroquísticos que se internan en nuestro centro, no les hacemos gases arteriales. Bueno, para hacer un gas arterial hay que llamar al anestesista, ¿sí? Acá. Es el único que hace gas arterial. Algunos enfermeros especialistas también lo hacen, pero es muy raro que suceda. Entonces, como es complicado conseguir eso todo el tiempo, lo que hacemos es una medición de dióxido de carbono transcutánea, ¿sí? Y después tomarle gases en sangre, venoso, capilar, ¿sí? Para ver solamente dióxido de carbono. Perfecto, perfecto. Y no sé si quieres hacer un comentario sobre alto flujo. Acá preguntan si se puede utilizar el alto flujo. No tengo ninguna experiencia en alto flujo. Bien. Bien. Bueno, creo que se contestó todas las preguntas. Tengo una pregunta acá, a ver. Dime. A ver. Saludos de Panamá también. ¿Cuántos minutos? Muchas felicitaciones de todos. Sí, felicitaciones. Hacer. Y muchas gracias a los que están participando, la verdad que muy buena. Que se lo ha quedado todo el tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, Tiziana? No, no, me está fijando acá las preguntas. Eso nos lo va mandando a nosotras, no sé si así que tranqui. Eso lo vamos leyendo de ahí. No eran todas preguntas. Está bien. Entonces BNI y no oxígeno cisatura 93. Sí, Silvina Lubovich. Entonces BNI y no oxígeno cisatura 93. Cisatura 93 está ahí en el margen, ¿sí? Nosotros somos bastante permisivos con la hipoxemia y tomamos 90 como la línea, ¿sí? De corte. Yo utilizaría ventilación no invasiva porque si vamos a entender de nuevo la fisiopatología, ese paciente está con una hipoventilación alveolar, con hipoxemia y seguramente en camino a la hipercapnia. Entonces, si vamos a tratar el problema de base, entraría por tratar la ventilación no invasiva. En el caso de ser que el paciente no se adapta, hemos tenido y tenemos pacientes que no se adaptan a la ventilación no invasiva nocturna, utilizamos oxígeno suplementario. Lo importante es, cuando utilizamos el oxígeno suplementario, y lo vuelvo a repetir, es ver cómo se comporta el dióxido de carbono, ¿sí? Porque ahí podemos enmascarar una falla hipercápnica, ¿sí? Cada vez que damos oxígeno suplementario tenemos que ver y controlar qué pasa con el dióxido de carbono. Perfecto. Perfecto. Bueno, creo que terminamos las preguntas. La verdad, quisiéramos hablar, no sé, un montón de toda la tarde. La verdad que muchísimas gracias. Muchas ganas de seguir escuchándote y de saber también el uso en pediatría, porque hay muchos kines que hacemos pediatría, entonces eso está bueno, lo que dijiste de bajar un poco las presiones, y obviamente viendo la tolerancia del paciente, pero utilizarlo tempranamente, también en pediatría. A partir de exactamente, y también se puede utilizar para lo que es afecciones agudas, por ejemplo, en el caso de resolver una telectasia, también se puede utilizar, o en un paciente que está con una infección o esté internado o tiene una intercurrencia en forma aguda, también temporal, durante una semana, 2-3 días, también se puede utilizar. Te pregunto, Ceci, ¿tus pacientes tienen una o dos máscaras, van alternando, por ejemplo, las máscaras para ir a hacer tratamiento para no tener lesiones en el rostro, o siempre tienen la que le queda más cómoda? Mira, para lo que es terapia de higiene bronquial es siempre la misma máscara, porque no es más de 1 o 2 minutos, alternando con inhalación de dióxido de carbono. Entonces,
no les llega a dañar. Ahora, si vamos a hacer ventilación no invasiva nocturna, ahí les damos 2 o 3 máscaras. Una total, una full face, una oronasal, una nasal, ¿sí? Como para que vayan alternando, porque sí sabemos que en caso de necesitar presiones altas le va a dañar la cara. Bueno, Ceci, bueno, te agradecemos muchísimo a todos, la verdad que todo el mundo está escribiendo cosas muy lindas sobre tu charla, la verdad que estuvo impecable, como siempre. Espero que a todos les haya servido y que a todos nos incentive a usar más y más tempranamente y mejor a la ventilación no invasiva en los pacientes con FQ, que cuesta, y muchas veces también a veces tenemos la barrera de que leen el aparato de los elementos, pero muchas veces contamos con, y son cosas que deberíamos pedir más y empezar a usarlas, tenemos que empezarlas a usar hace mucho tiempo, bueno, ponernos el objetivo de darle más uso y darle más confort para el clearance en las secreciones a los pacientes. Bueno, tengo una pregunta más acá para contestar. No, sí. me estoy fijando las preguntas. Acá me preguntan si el equipo es de uso personal de cada paciente, son equipos del centro de internación. Cuando vienen a nuestro centro a atenderse es el mismo equipo y utilizamos un filtro bacterial para la tubuladura, ¿sí? La tubuladura obviamente se lava y la máscara se lava después de cada paciente, pero el equipo es el mismo para todos los pacientes, obviamente con un filtro bacterial que se tira después de cada paciente, ¿sí? Y después en su casa es el de uso personal. Es muy importante que en el centro ustedes también lavan y esterilizan todas las cosas después. Sí, Bien. Después hay una más que pregunta Clarisa Ferreira, si en las telectasias crónicas tenés experiencia de utilizar BNI. Sí, tengo experiencia de utilizar BNI, sí, en las telectasias crónicas. Generalmente lo que hacemos es tratar de incrementar o mejorar la terapia de higiene bronquial en caso de una telectasia crónica, y si no se resuelve dentro de 2 días, va a una... ¿Una endoscopía? Sí, exacto. Se le hace una endoscopía para tratar de desobstruirlo, se utiliza mucho pulmozyme, se utiliza acetilcisteína endovenoso, que hace que las secreciones sean más líquidas y eso, sí. Se trata de incrementar el tratamiento lo máximo posible para prevenir, obviamente. Excelente. Las sigamos acá, van a seguir apareciendo preguntas. Sí, vamos a seguir. Esta es la última, La última. ¿Cómo hacen para evitar la contaminación cruzada? Dice, ¿lo citan distintos días para el tratamiento con BNI como terapia de higiene bronquial? No. Obviamente si hay, por ejemplo, cepacia, Burkholderia cepacia, o estafilococo meticilino resistente, esos pacientes van a otro consultorio, ¿sí? Bien. Y ahí utilizamos los equipos que hay en esos consultorios. Esos pacientes no se mezclan con los otros que tienen quizás pseudomonas, ¿sí? Esos no pasa nada, esos vienen como estándar. Buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, Ceci, por tu tiempo, que ya es súper tarde este día todavía, pero es tarde. Gracias a Simón por la paciencia y por lo que te estén ayudando ahí a cuidarlo, o lo que habrás hecho para que el chico pobre se quede tranquilo. Así que, bueno, podemos seguir hablando toda la tarde, pero vamos a dejarte ya descansar, y muchas gracias por todo, Ceci. Buenísimo, Ana, saludar. Venga, saludar. De paso, ahora vamos a invitarlos al próximo webinar, que es el 30 de septiembre a las 6 de la tarde, que es de nuevas guías de nutrición, a cargo de la doctora Granados. Y les agradecemos a todos los profesionales que estuvieron conectados y que participaron en el webinar. Espero que les haya resultado súper interesante. Y por favor, hola Simón. Saluda Simón. Saluda a las chicas. Hello. Chicos. ¿En qué? Hey do. Hey do. ¿Cómo andamos? De vergüenza, mi vida. Bueno, está divino, Ceci. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.